Jovencitos, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Espero que bien. Habíamos quedado la semana pasada, ¿te acuerdas? En culminar los problemas que habíamos hecho. Y vamos a ver el problema número 5, que todavía falta. ¿Está bien? Entonces vamos a repasar la regla de la mano derecha. Sí, te acordarás de la clase pasada. Tenías tu... Acá justamente lo vamos a colocar. Todos ahí con su mano derecha. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahí está, mira. Tu dedo pulgar va a indicar la dirección de la corriente. A ver, vamos a colocar esto. Ya. Tu dedo pulgar va a indicar la dirección de la corriente. Ya. Dedo pulgar, dirección de la corriente. Cuatro dedos, la dirección del campo magnético en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, corriente, ¿de acuerdo? Campo magnético. Y saliendo de la palma de la mano, te indicará la dirección de la fuerza magnética. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces, en este caso, saliendo de la palma de la mano, por ejemplo, si acá tengo, eh, no tengo nada, no traje nada, esto por ejemplo, supongamos que sea eso, ¿no? Corriente, campo magnético, saliendo estaría la fuerza magnética, ¿de acuerdo? Saliendo de la palma de la mano. Bastante simple, jóvenes. Corriente, campo magnético, saliendo de la palma de la mano, la fuerza magnética. Eso es justamente lo que vamos a acotar en los siguientes problemas, ¿de acuerdo? Entonces voy a apagar la cámara. Ya. Entonces, jóvenes, vamos a ver eso en los problemas que habían quedado. A ver, problemas. En el problema 5, por ejemplo, ¿no? Tú dirás, profesor, justamente, ¿no? Acá está tu mano derecha, repito lo mismo, ¿no? Pulgar, la corriente eléctrica, tus cuatro deditos, el campo magnético, y saliendo de la palma de la mano, la fuerza magnética. Excelente, entonces, en este caso, justo como lo hicimos en esa vez, ¿no? Acá está tu manito, la dirección del campo magnético está entrando hacia la pantalla, ¿de acuerdo? Y la fuerza magnética estaría apuntando hacia arriba. Entonces la fuerza magnética y en este caso, el peso estarían en estas direcciones, ¿no? Fuerza magnética apuntando hacia arriba, el peso siempre apunta hacia abajo. Y la fuerza magnética, ¿por qué tendría que apuntar hacia arriba, jóvenes? La condición era que las tensiones de estas cuerdas sean cero, ¿no? Esto lo vimos en la clase pasada, ya leímos este problema. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es calcular el valor de la fuerza magnética. Entonces, fuerza magnética es igual al campo magnético. En este caso, campo magnético vale 2 teslas, ¿sí? 2 teslas. La intensidad de corriente vale... ¿dónde está la intensidad de corriente? Ah, no sabemos, ¿no? Justamente queremos saber eso. Sí, justamente eso queremos saber. La longitud del conductor es de 50 centímetros o medio metro, ¿no? Si tú quieres lo colocas como un medio también. Un medio es medio metro. ¿De acuerdo? Un medio metro. ¿Qué más, jovencitos? Y el seno de teta. El ángulo que forma el I con el campo magnético es 90 grados. Entonces, en este caso, el seno sería seno de 90 grados. A ver, un momentito. Sería seno de 90 grados. Hay un delay, ¿no? Ese delay hay acá. Un momentito, por favor. Ya, ahora sí. Ojalá se haya solucionado. Ya, entonces el ángulo que forma la corriente con el campo magnético es 90 grados. Fíjate que la corriente está en el plano de la pantalla
y el campo magnético está perpendicular a la pantalla, entrando hacia la pantalla. Claramente, I y campo, I y B, corriente y campo, son perpendiculares. Entonces, el seno sería seno de 90 grados. ¿Ok? Entonces, sería seno de 90 grados. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora sí, está perfecto. Y ya, entonces la fuerza magnética sería I, ¿no? ¿Cierto? Excelente. I. Nada más que eso. Entonces, en este caso, em, reemplazamos, ¿no? Bueno, la fuerza magnética es I. Vamos a sacar nuestra mano acá. Vamos a borrar esto. Y del equilibrio, ¿no? Para que fuerza magnética y peso se cancelen, estén en equilibrio, fuerza magnética y peso deben ser iguales en módulo, ¿de acuerdo? Entonces, fuerza magnética y peso deben ser iguales. ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí? Deben ser iguales, ¿no? O lo que tú te acuerdas, ¿no? Suma de fuerzas que apuntan hacia arriba es igual a las fuerzas que apuntan hacia abajo. Bueno, pero el peso, ¿te acuerdas de que era M por G? M, M por G. Pero, profe, M es la masa de esa barra. Y la masa de esa barra es 200 gramos. Pero no debe estar en gramos, debe estar en kilogramos. Fíjate, profesor, tengo dificultades tuvieras eso. Algunos sí, algunos no. Fácil, ¿no? Eso sería 10 a la 3, 10 a la menos 3, ¿no? Es como que no hicieses nada. 10 a la menos 3 con 10 a la 3 se cancela, no pasa nada. Pero lo que has ganado es un montón porque has transformado de gramos a kilogramos. Este sería kilogramo, o sea, que eso sería 200 por 10 a la menos 3 kilogramos. O 2 por 10 a la menos 1 kilogramos, ¿no? Entonces, en vez de masa, coloco 2 por 10 a la menos 1 kilogramo. Y el g es la aceleración de la gravedad, g es 10 metros por segundo al cuadrado. ¿De acuerdo, joven? Entonces acá colocas 10. Y esto es igual, ¿a qué era igual, jovencitos? Este es igual a la fuerza magnética. Pero la fuerza magnética, ¿a qué es igual a su vez? Al I, ¿cierto? A la intensidad de corriente eléctrica. Entonces acá sería igual a I, igual a I. O sea que en conclusión, I es igual a 2 amperios. Para que sea la fuerza, o para que, bueno, la fuerza magnética tenga esta dirección hacia arriba, necesariamente la corriente tiene que apuntar hacia la derecha, ¿de acuerdo? Por eso que sería la letra B, 2 amperios apuntando hacia la derecha, la corriente eléctrica. Jovencitos, hasta ahí todo claro. ¿Todo bien hasta ahí? Necesito su cooperación en todo momento, jóvenes. Si es que no han renunciado ya al curso, ¿alguno de ustedes ha renunciado, jóvenes? Todos los días se puede aprender algo nuevo, ¿ok? Y ahora vamos a aprender cosas nuevas. Si en clases anteriores no se ha podido comprender, ahora sí se puede comprender. ¿Sí? A ver, problema número 7. Problema número 7 dice lo siguiente. Entonces, un conductor en forma de M está situado en la región circular de radio 20 centímetros, donde existe un campo magnético uniforme de magnitud 0,8 teslas, como se muestra en la figura. Si el conductor transporta una corriente de 2,5 raíz de 2 amperios, determina la magnitud de la fuerza magnética sobre el conductor. Entonces, jovencito, lo primero que vamos a hacer en este caso es distinguir los dos conductores. Lo vamos a colorear. Por ejemplo, este conductor que sea de color morado, ¿de acuerdo? Sería nuestro primer conductor. El otro conductor de color azul, por ejemplo. Y el otro conductor de color verde. ¿Ok? Color verde. ¿Sí? Y el otro conductor sería de color rojo. Entonces, jovencitos, por la regla de la mano derecha, vamos a aplicar la regla de la mano derecha en cada tramo de conductor. Por ejemplo, en el tramo morado del conductor, aplicando la regla de la mano derecha, ¿cuál sería la fuerza magnética? Tú tienes tus 4 dedos, entran hacia la pantalla, tu dedo pulgar hacia la dirección de la corriente. Entonces, la fuerza magnética hacia una puntería. ¿Estamos de acuerdo, jovencitos, que apunta en esta dirección? A ver, así lo voy a dibujar. En esta dirección.
¿sí? Fuerza magnética la voy a llamar F1, ¿de acuerdo? Algo parecido sucede con este conductor de aquí, con el conductor de rojito. También va a haber una fuerza magnética haciendo la regla de la mano derecha. La fuerza magnética tendrá esta dirección de aquí. Y le voy a llamar fuerza F4, por ejemplo. Ahora, jóvenes, miren, fíjense en lo siguiente. Estos conductores son paralelos, o sea que el ángulo que forma, ¿no? O sea, estos conductores son paralelos. O sea que el ángulo que forma F1 con F4 son 180 grados sexagesimales. O sea que son vectores opuestos. Segundo, tienen la misma longitud. El conductor de morado y el conductor de rojo tienen la misma longitud. Tercero, pasa por ellos el mismo campo eléctrico. Y cuarto, la misma corriente. O sea que el valor de F1 y el valor de F4 va a ser el mismo. Solamente, joven, solamente que van a tener estos sentidos. Sentido de F1 es apuntando en esta dirección y F4 en esta otra dirección. Sin embargo, estos vectores son opuestos. F1 y F4 son totalmente opuestos. Entonces podemos deducir de que F1 y F4 se van a cancelar. Se cancela y se cancela. Podemos ver que la suma, podemos ver que F1 más F4 es igual a 0. ¿De acuerdo? O sea, se cancelan esos señores de ahí. ¿Quiénes son los que me quedan? Los que me quedan son los conductores de azul y de verde. Entonces, aplicando la regla de la mano derecha, jovencitos, la regla de la mano derecha, la fuerza que aplica sobre el conductor azul sería esta de aquí, esta de aquí, que le estoy llamando F2. Y la fuerza magnética que aplica sobre el conductor verde sería esta de aquí, que le voy a llamar F3. ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Sí? Profe, ¿y cómo calculo F2 y F3? Bueno, se calcula usando esta formulita de aquí, ¿cierto? Entonces, F2, F2 es igual. Campo magnético vale 0,8. Pero ¿qué te parece si lo reemplazamos después, sí? Después reemplazamos. Simplemente lo ponemos así. Mira, campo magnético es V, ya sabemos que vale 0,8. La corriente es I, ¿cierto? Y la longitud, ¿cuánto vale? En este caso, el radio es R. Le voy a colocar como R, nada más. Ahí nomás lo dejo. R. Y en este caso sería el seno de un cierto ángulo. En este caso, el ángulo que forma la corriente con el campo magnético es perpendiculares, ¿no? En este caso, es un ángulo de 90 grados. Entonces, aplicando, operando, sería fuerza F2 es igual a B y R. Jovencito, aplicando lo mismo para la fuerza F3. La fuerza F3, joven, lo mismo aplico, la misma formulita, F3 igual a B, y la longitud del conductor de verdecito también es el mismo, sería de longitud R, seno de 90 grados. Entonces, F3, seno de 90, recuerda que es 1, F3 es igual a B y R. Entonces, jóvenes, tenemos lo siguiente, acá tenemos estas dos fuerzas F2 y F3 las estoy colocando aquí, ¿de acuerdo? Y yo quiero la fuerza resultante. Entonces, la fuerza F2 sería B y R, ahí está aquí, B y R. La fuerza F3 sería la de verde, ¿cierto? Y que también es B y R. Interesante, tú dices, profesor. ¿Qué pasaría si yo, obviamente, trazo estas prolongaciones y calculo este vector resultante? Este vector resultante sería, obviamente, estaría en proporción con estos catetos, ¿cierto? Es como que si esto fuese la hipotenusa y esto fuesen los catetos. Si acá te das cuenta, jovencito, acá estás ante un triángulo bastante conocido. El triángulo de 45 grados, ¿cierto? O sea, si él es como K, si él es como K, él sería como K raíz de 2. O sea que el vector resultante, el campo magnético total resultante, B total sería como K raíz de 2. Pero profesor, ¿cuánto vale K? K vale B y R. O sea, sería B y R raíz de 2. Y se acabó, jovencitos, el problema. ¿Por qué? Porque el B es conocido, acá ya lo tiene, 0,8. El I es
El I es 2,5 raíz de 2 amperios. Justamente este raíz de 2 es para que se cancele con este raíz de 2 que lo tienes ahí, ¿cierto? Y en este caso el R es conocido también, el problema ya salió. Operando de manera con mucha paciencia, tendrías la alternativa de la letra C. ¿Estamos claros, jóvenes? Entonces lo único que hemos hecho es dividir ese conductor en varias partes, ¿de acuerdo? Eso es lo único que hemos hecho, jovencitos. Vamos a pasar al siguiente problemita. Problema número 8. En el problema número 8 voy a solamente discutir un caso, ¿de acuerdo? Ya el otro lo haces tú en tu casa. Me dice, 8. En la figura muestra un alambre que conduce corriente de 1 amperio de intensidad en un campo uniforme de 2 teslas, situado en un plano vertical XY. Indique la verdad o falsedad en las siguientes proposiciones. Muy bien, jovencitos, tenemos estos conductores. Lo que vamos a hacer en este caso es siempre dividirlo, ¿no? Por ejemplo, acá te dice, vamos a resolver la tercera proposición, o la segunda mejor, la segunda. Ya la tercera y la primera te la dejo de tarea, ¿está bien? Entonces, dice, en la porción BC la fuerza magnética es tanto y está en dirección tanto. Ya. ¿Dónde está BC? BC lo vamos a colorear. Acá está BC. Ahí está. Perfecto. Entonces, yo voy a tener en cuenta solamente ese conductor. Y la corriente, la dirección de la corriente es esa de acá. Está apuntando hacia arriba. Esa sería la dirección de la corriente eléctrica. ¿Estamos de acuerdo, jovencitos? ¿Sí? Muy bien. Ahora, profe, vamos a ver qué valor tiene el campo magnético y en qué dirección va. Muy bien. Ahora, profesor, el valor del campo magnético, facilito. Aplicas esta fórmula. Fácil, profe. No hay ningún problema ahí. Entonces sería fuerza magnética es igual al campo magnético. Campo magnético vale 2 teslas, ¿ok? 2 teslas. La intensidad de corriente vale 1 amperio. Acá colocas 1. ¿Ok? Estamos reemplazando simplemente en la fórmula. Profe, el L es la longitud de este señor y la longitud es 16 centímetros, ¿no? Claro, entonces tiene que ser expresado en metros. Sería 16 por 10 a la menos 2 metros. 16 por 10 a la menos 2 metros. Pregunta capciosa. Ángulo teta. ¿Cuánto vale el ángulo teta, jovencito? Fíjate en lo siguiente. El vector campo magnético está en esta dirección. La corriente está en esta dirección que la he dibujado. El ángulo que forma la corriente y el campo magnético son 90 grados, es perpendicular. Campo magnético y corriente son perpendiculares, por lo tanto, el ángulo teta va a ser 90 grados. Justamente este sería el ángulo teta. ¿De acuerdo? Entonces, con eso decimos que el seno de teta sería seno de 90 grados. Y eso sería 1, claramente está, ¿no? Entonces, jovencitos, haciendo esa operación, ¿cuánto sería el valor de la fuerza magnética en módulo? En módulo sería 16 por 2 es 32, por 10 a la menos 2, 0,32, ¿de acuerdo? 0,32 newton. Muy bien, ahora, profe, ahora viene lo capcioso. Eso es fácil, ¿no? Distinguen los valores, los multiplicas y todo bien. Pero ahora, ¿qué pasa con la dirección de la fuerza magnética? La fuerza magnética tiene una dirección. Y eso es dado por la segunda regla de la mano derecha, jóvenes. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a ver a continuación. A ver, voy a prender cámara. Eh, a ver, jovencitos. Todos con su mano derecha. A ver, el dedo pulgar va a ir en la dirección de la corriente. ¿Estamos de acuerdo? En la dirección de la corriente va el dedo pulgar y los 4 dedos en esta dirección. Bueno, en ese caso para ustedes es hacia la derecha, ¿de acuerdo? Entonces la fuerza magnética va a salir de la palma de la mano, ¿de acuerdo? Corrientes hacia arriba, los 4 dedos es hacia la derecha, entonces la fuerza magnética es saliendo de la palma de la mano. Ajá, entonces la fuerza magnética estaría como quien entra hacia la pantalla. Entonces, viendo qué direcciones, tienes la dirección X, Y y Z. La dirección Z está en la dirección de la perpendicular a la pantalla, ¿cierto? Entonces, entrando hacia la pantalla sería la dirección menos Z y saliendo de la pantalla sería la dirección más Z. Como tú te das cuenta, 4 dedos, campo magnético, dedo pulgar, intensidad de corriente, fuerza magnética entra hacia la pantalla. La dirección de la fuerza magnética sería menos Z, ¿cierto? Sería menos Z. Entonces lo que te dice esa proposición es verdadero, ¿sí?
Sería totalmente verdadero. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Entonces sería verdadero. Aplicando la regla de la mano derecha. Y lo demás ya te lo dejo de tareita, jóvenes. ¿Ya? Te lo dejo de tareita. La alternativa sería la letra E. La lógica es la misma. ¿De acuerdo? La lógica es la misma para los demás problemas. Es la misma. Siempre determinar el ángulo entre I y el campo magnético y luego aplicar la regla de la mano derecha. ¿Ok? Bien. Entonces, quedamos que el problema número 8 es la letra E. Ahora, vamos a ver a continuación una carga en movimiento en un campo magnético, en este caso uniforme, ¿de acuerdo? Entonces, carga en movimiento perpendicular al campo magnético. Estas aspas te están representando vectores, ¿ok? Son vectores que están penetrando hacia la pantalla y que están, en este caso, perpendiculares a la pantalla, entrando hacia la pantalla. Y vamos a lanzar un cuerpito cargado. Este cuerpito cargado lo que va a hacer en este caso es moverse, ¿no? Se va a mover. La forma del movimiento que va a hacer es un tipo MCU, ¿de acuerdo? La fórmula que vamos a tener en cuenta es esta de aquí, en donde la fuerza magnética es la fuerza centrípeta de este movimiento circular uniforme. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces acá tienes Q es la carga eléctrica expresada en Coulomb, V es el campo magnético expresado en teslas, V es la velocidad expresada en metros por segundo, Fm es la fuerza magnética expresada en Newton. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Nota, la V y es perpendicular siempre con el campo magnético y en este caso la fuerza magnética sería la fuerza centrípeta. ¿De acuerdo, jovencitos? Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta ahora. Muy bien, entonces vamos a pasar al problema número 6. El problema número 6 dice, una partícula con carga de más 2 microcoulomb y masa 9 por 10 a la menos 9 microgramo ingresa perpendicularmente a una región de campo magnético uniforme de intensidad 3 teslas, con una rapidez v. Si la partícula describe MCU, determina el periodo del movimiento. Mira, al final lo que vamos a hacer es, primero vamos a desarrollar la teoría y luego lo que nos pide el problema. Lo que nosotros vamos a empezar es por esto, jóvenes. Esta es la fórmula de la dinámica circunferencial. Fuerza centrípeta es igual a la masa por aceleración centrípeta. Eso todos lo saben, ¿sí? Ahora, en este caso, la fuerza centrípeta, como habíamos mencionado en la diapositiva anterior, es la fuerza magnética. En este movimiento circunferencial, fuerza magnética es la fuerza centrípeta. Entonces, en vez de fuerza centrípeta, voy a reemplazar fuerza magnética. Acá voy a colocar fuerza magnética. Y eso es igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Está bien? Estamos reemplazando nada más. Fuerza centrípeta es mi fuerza magnética. Se acabó. Ahora, recuerda de la fórmula anterior de esta de acá, de esta diapositiva. Puedo señalar. Acá está. De esta diapositiva, esta formulita de aquí, la vamos a tener en cuenta, jóvenes. Entonces, esta formulita la vamos a tener en cuenta. Fuerza magnética es esta expresión de aquí. Entonces, sería U por V por V. Esto es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Pero, profe, la aceleración centrípeta también se lo puede colocar de esta manera, ¿cierto? Claro, conviene colocarlo de esta manera. ¿Recuerda la clase de dinámica circunferencial, jóvenes? ¿Sí? Sería omega cuadrado por R. Profe, hasta aquí no podemos hacer nada, claro. Lo que vamos a hacer es como un truco. Mira, este V lo vamos a reemplazar por este señor de aquí. Entonces lo voy a poner más arribita para hacerlo más bonito. Este V lo voy a reemplazar por este señor de aquí. ¿De acuerdo? Entonces tenemos la carga, el campo magnético, y en vez de colocar el V, voy a colocar el omega por R. Nada más lo voy a reemplazar. Entonces tendríamos omega y tendríamos R. Y lo demás lo dejamos tal cual. Esto es igual a la masa omega cuadrado R. Y acá empiezan a aparecer cosas, ¿no? R con R se te canceló. Omega con omega se te canceló un omega. Al final te queda Q por V es igual a M por omega. Profe, pero no solamente eso, mire, a mí no me interesa el omega, a mí me están preguntando por el periodo. ¿Y qué fórmula a mí me relaciona el omega con el periodo? Esta de aquí, ¿cierto? Esa es la que a mí me relaciona el omega con el periodo. Entonces, en vez de omega, voy a reemplazarlo por esa formulita de aquí.
Entonces, el lado izquierdo de esta ecuación no la vamos a cambiar, solamente el lado derecho. Uy. Ya, Q por B de acá, ya. Entonces, el lado izquierdo de esta ecuación no lo vamos a reemplazar. Acá tenemos Q por B, esto es igual, M tampoco lo reemplazo, y donde vaya omega voy a reemplazarlo por esta expresión de aquí, ¿de acuerdo? Sería 2pi entre periodo. Uy, y se acabó el problema. Se acabó el problema, jóvenes. Lo que tienen que hacer es despejar el periodo. Periodo es igual a m 2pi dividido entre q por b. Y se acabó, jovencitos, el problema. ¿Sabes por qué? El m es dato. 2pi obviamente es una constante, no pasa nada. Q es dato y b es dato. Se acabó el problema. Reemplazando todos los valores, no lo voy a hacer porque voy a perder el tiempo. La alternativa te saldría la letra B, pero expresado en nanosegundos, ¿ok? O sea, 3 pi nanosegundos, o sea, n nano s segundos. ¿Qué te quiere decir eso? Sería 3pi y nano es un prefijo que te indica una potencia determinada, ¿te acuerdas? Nano es 10 a la menos 9, ¿de acuerdo? Segundos. O sea, a ti te va a salir 3pi por 10 a la menos 9, pero 10 a la menos 9 es un nano. O sea, 10 a la menos 9 sería 3pi nanosegundos. O sea, estas dos expresiones son equivalentes. ¿Estamos de acuerdo, jovencitos? ¿Sí? Eso sería todo lo concerniente a la pregunta 6. ¿Sí? Entonces, ya con eso, jovencitos, habríamos terminado ese capítulo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? ¿Todo bien? Sí. ¿Todo claro? Ok, entonces, excelente. Vamos a pasar ahora sí a la clase de hoy. Jóvenes, mucha confianza, no pasa nada. Vamos, si no entienden algo, lo vamos a volver a explicar y así hasta que se entienda, ¿ya? Bueno, si también el tiempo lo permite. Voy a proyectar pantalla completa. Y ya, pantalla completa, está ahí. Entonces, jóvenes, lo que vamos a hacer ahora es el tema de electromagnetismo. Justamente del experimento de Oersted, del que hablamos en la clase pasada. Lo hablamos con lujo de detalle, ¿te acuerdas? Del experimento de Oersted nosotros podíamos deducir de que había una relación, al menos intuir, de que había una relación entre electricidad y magnetismo. Obviamente, ¿no? Cuando pasa una corriente eléctrica, te genera un campo magnético a su alrededor. Ahora lo que vamos a hacer es un proceso algo contrario. Tú vas a generar por flujos magnéticos, ya voy a hablar qué es flujo magnético, vamos a generar corrientes eléctricas. Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta clase. Primero tenemos que definir de una manera bastante sencilla lo que es el flujo magnético, ¿de acuerdo? El flujo magnético, ¿en qué consiste? Tú tienes una espira. ¿Qué es una espira? Es un conductor cerrado, ¿de acuerdo? Puede ser una espira circular, puede ser una espira rectangular, una espira cuadrada, la cosa que sea cerrado, ¿ok? En este caso es una espira circular. Ahora, de esta espira va a penetrar un montón de líneas de inducción magnética, ¿de acuerdo? Estas líneas de inducción magnética son esas líneas de color azul que estamos colocando ahí. Ahora, si tenemos un observador por encima de esa espira, ¿de acuerdo? Entonces la normal se va a ubicar, bueno, va a apuntar en una dirección, justamente en donde se encuentra el observador. Como el observador se encuentra hacia arriba, la normal apuntará hacia arriba. Si el observador se encontrara hacia abajo, la normal apuntaría hacia abajo también. ¿Ok? Entonces la normal siempre va a apuntar hacia donde está el observador. Eso es algo muy, pero muy importante, jóvenes. Ahora, habíamos dicho de que el vector campo magnético siempre es tangente a las líneas de inducción magnética. En ese caso, este vector de color rojo sería nuestro vector campo magnético en ese punto. ¿De acuerdo? Ahora, el ángulo que forma el campo magnético con la normal sería un ángulo teta.
Y además, teniendo en cuenta de que esa espira encierra una área determinada de valor A, entonces podemos calcular el flujo magnético de esa forma. Sería flujo magnético phi es igual al campo magnético por el coseno del ángulo θ multiplicado por el área. ¿Ok? En donde este flujo magnético está expresado en Weber. En el sistema internacional se representa con el W. ¿De acuerdo? Entonces recuerda de que este campo magnético debe estar expresado en teslas y esta A debe estar expresado en metros al cuadrado. ¿De acuerdo? Eso hay que tener mucho cuidado, jóvenes. Claro, para que todo te salga con teslas metros cuadrados. ¿De acuerdo? Donde este ángulo θ es el ángulo entre el campo magnético y el vector normal, jóvenes. Observaciones. Si el campo magnético tiene la dirección de la normal a la superficie, entonces tenemos algo así. Jovencitos, ¿en qué caso cumple esto? Cuando tienes, por ejemplo, acá tienes tu normal, tu observador se encuentra arriba y tu campo magnético se encuentra paralela a la normal. Si tú te das cuenta, campo magnético y normal son paralelos, el ángulo que forman entre los dos es cero. Entonces, como el ángulo es cero, coseno de cero, ¿cuánto vale? Coseno de cero vale 1. Por eso que reemplazando en la fórmula anterior te queda flujo magnético es B por A. Un flujo magnético positivo. Punto número 2. Sucede lo contrario. Cuando tú tienes una espira y el observador tú ya no lo tienes por arriba, sino al observador tú lo tienes por abajo. ¿De acuerdo? Entonces, la normal siempre apunta en donde se encuentra el observador. Y el campo magnético, bueno, sigue apuntando hacia arriba. En ese caso, el campo magnético y la normal forman un ángulo de pi radianes, ¿cierto? Entonces, son vectores opuestos. Y coseno de pi radianes, ¿cuánto es, joven? ¿Cuánto es coseno de pi radianes? Es -1, ¿no? Entonces, por eso, reemplazándolo en la fórmula anterior, sería flujo magnético igual a menos B por A. Aquí está. Todo sale de la fórmula anterior, joven. Todo sale de aquí. Todo, si tú te aprendes de memoria esta, ya los otros casos ya vienen solos, ¿no? Ya no necesitas memorizarte tanto. Bien, pero son comentarios que se hacen. Es importante estas acotaciones. Ahora, ¿qué pasa en el tercer caso? Cuando el ángulo que forma el campo magnético con la normal es de 90 grados. Pues en este caso tendríamos lo siguiente. Acá la normal. Y el campo magnético, supongamos que tiene esta dirección, que forma 90 grados con la normal. En este caso, pues, el flujo magnético es igual a cero. Tú dirás, ¿por qué, profesor? Porque el ángulo θ vale 90 grados y coseno de 90 grados es cero. Por eso, reemplazando en la fórmula anterior, como coseno de 90 grados es cero, todo se vuelve cero. ¿De acuerdo? Observación 4. En la observación 4, ¿qué te dice? Si acá tienes un conjunto ya no de una espira, sino de n espiras, o sea, es como un conjunto de espiras, todas de la misma área A, entonces pasa por ahí estas líneas de inducción magnética, ahí están pasando, como tú lo puedes observar. Este es un campo magnético uniforme, ¿de acuerdo? Entonces lo que dice es lo siguiente, el número de líneas que atraviesa cada espira es igual al número de líneas que atraviesa la bobina. O sea que si atraviesan a cada espira 50 líneas, a la bobina la atraviesan 50 líneas también. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Entonces, obviamente bobina es ese conjunto de espiras, ¿ok? Ese conjunto de espiras. Bien, ahora, el otro punto. Si B es perpendicular al plano de cada espira de la bobina, el flujo magnético a través de la bobina con respecto al observador es B por A. ¿De acuerdo? Eso, claro. Si este campo magnético es perpendicular, como lo estás viendo aquí, este B, tu vector normal, acá está el observador, tu vector normal, ¿hacia dónde apuntaría, jovencito? El vector normal de cada espira apuntaría hacia la derecha, ¿cierto? Hacia la derecha. Entonces, campo magnético apunta hacia la derecha, vector normal hacia la derecha, son vectores paralelos. Entonces, el ángulo que forma campo magnético con la normal sería 0. En ese caso, coseno de 0 vale 1. Por eso que te sale flujo magnético es igual a B por A. Y bueno, jovencito, eso, el punto número 5 te indica de que el flujo magnético puede variar debido a dos cosas. Primero, por la variación del flujo magnético, bueno, en este caso, variación del campo magnético, y segundo, por la variación del área de la espira. ¿De acuerdo? En general,
sea cual fuese la causa, en una forma muy general, la variación de flujo magnético se define de esta manera. Flujo magnético final menos flujo magnético inicial. Flujo magnético final es en un instante final. Flujo magnético inicial es en un instante inicial. Anterior, obviamente, al final. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la forma para calcular esta variación de flujo magnético. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver aplicaciones a lo que estamos viendo, jóvenes. Rápidamente, en los problemitas, como debe ser, ¿no? Sin mucha teoría, vamos a pasar a ver el problema número 1. Dice, la figura muestra un cuerpo con forma de cubo dentro de un campo magnético uniforme. Y acá te dan el campo magnético. Tú dices, profesor, a mí me han dado con un -2i con gorrito. ¿Qué es eso? ¿Te acuerdas, joven? Capítulo de vectores. Hicimos representación de vectores en pares ordenados y también lo hicimos en función de vectores unitarios. Cuando tú tienes esta expresión en función de vector unitario, recordarás que el vector unitario son tres, ¿cierto? I, J, K. El vector unitario I es para el eje X, el J es para el eje Y y el K es para el eje Z. En este caso tienes menos 2i, o sea, este vector está apuntando en la dirección negativa del eje X. Eso lo vamos a ver ahorita, joven. Bueno, dice, si la arista del cubo es de 50 centímetros, determina el flujo del campo magnético que atraviesa la cara A, B, C, D. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tienes a tu cubito. Tienes a las rectas X, Y, Z. Ahora, este campo magnético va a penetrar esta área A, B, C, D. ¿De acuerdo? Por la forma como te dicen, este campo magnético está en dirección negativa del eje X. Está en dirección menos 2i. O sea, estaría en esta dirección, jóvenes de ahí. Ese campo magnético uniforme estaría en esa dirección. ¿De acuerdo? Ahora, el vector normal, en este caso de la cara ABCD, tiene que apuntar hacia afuera del cubo. ¿Sabes por qué, joven? Porque tú no estás dentro del cubo, tú estás afuera. Como tú estás afuera del cubo, el vector normal tiene que apuntar en dirección hacia donde estás tú, que tú eres el observador. Entonces el vector normal apunta en dirección hacia afuera, en la dirección más X, o más, en este caso, en la dirección a favor del eje más X. Ahí está tu normal. Si te das cuenta, joven, el vector normal y el vector campo magnético son vectores opuestos, ¿no? Son vectores opuestos que tienen diferente módulo, claro, pero son vectores opuestos. Ahora, jovencito. Acá está, ¿no? Recordá, profesor, ¿cómo era el IJK? Acá tienes, para el eje X tienes al vector unitario Y, para el eje Y al J, para el eje Z al K. Ahí están tus tres vectores unitarios. Y como vimos en la semana 2, ahí está en los videos, constatado, hemos representado vectores también en función de los vectores unitarios. No es nada del otro mundo. Ahí colocamos las formulitas, todo bonito, ¿te acuerdas? Bueno, eso es lo que vamos a aplicar ahora. Entonces, jóvenes, flujo magnético, ¿cómo se define flujo magnético? Fórmula. De frente, no tenemos nada más que hacer ahí, joven. Mira, ¿ya tienes el valor del campo magnético o no? Claro, tú dirás, profesor, pero el campo magnético es -2i. Claro, pero mira, este negativo y el i te indica solamente la dirección. El 2 te indica el módulo del campo magnético, el tamaño del vector campo magnético, ¿ok? Entonces el B sería 2 teslas. Y el valor del área es un área de un cuadrado, el área del cuadrado todo el mundo sabe calcular, ¿no? Y el ángulo teta, profe, el ángulo teta es el ángulo que forma la normal con el campo magnético. En este caso, el ángulo que forma normal con campo magnético es 180 grados sexagesimales o pi radianes, cualquiera de los dos. Entonces simplemente reemplazamos, ¿no? Como la normal tiene la dirección I y el campo magnético tiene la dirección menos I, entonces el ángulo teta es pi radianes. Reemplazando, jóvenes. Ahí tendríamos, ¿no? B coseno de pi es igual, bueno, por A al cuadrado. Aplicamos eso, ¿no? El campo magnético es 2 teslas, ¿de acuerdo? 2. El coseno de pi es -1 y el área bueno, la longitud está al cuadrado. El lado del cuadrado al cuadrado te indica el área del cuadrado. Y al final te sale -0,5 Weber. Un flujo magnético negativo. ¿De acuerdo?
En este caso sería negativo. Alternativa a la letra A. Jovencitos, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Todo bien hasta ahí? Pueden poner en el chat todo claro. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Mm? Hemos aplicado fórmula nada más, jóvenes, ¿no? No pueden decir que hemos hecho algo extraordinario ni nada de eso. ¿Ya? A ver, jóvenes, ¿qué más? Mm, vamos a hablar de algo más intuitivo, jóvenes. A ver, cuando nosotros hablemos de que el flujo magnético aumenta en una espira, eso quiere decir de que la cantidad de líneas que atraviesan la espira va a aumentar también. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, voy a colocarlo voy a proyectar mi pantalla. ¿Está bien? Voy a proyectar mi pantalla. Un momentito, por favor. Ya. Entonces, jóvenes. Acá tenemos, por ejemplo, esto que sea la espira. ¿De acuerdo? Es una espira rectangular, por ejemplo. Si, por ejemplo, yo tengo al inicio dos aspitas, estas aspas me representan un campo magnético que está entrando hacia la pantalla, ¿cierto? Si el flujo magnético aumenta, entonces lo que diremos, lo que haremos es dibujar cada vez más aspas. Eso me indica de que el flujo magnético aumenta. Cuando el flujo magnético disminuye, entonces lo que vamos a hacer es quitarle aspas. Le quitamos aspas. Eso indica que el flujo magnético disminuye. ¿De acuerdo? A mayor cantidad de aspas que atraviesen esta espira, el flujo magnético aumenta en el transcurso del tiempo. A medida de que la cantidad de aspas disminuye a través de esa espira, que esté dentro de esta espira, el flujo magnético disminuye. ¿De acuerdo? Entonces, repito, flujo magnético que aumente. Aumenta flujo magnético, entonces yo le dibujo más aspas. Automáticamente, ahora, disminuye el flujo magnético, le quito las aspas. Ha disminuido. Eso es lo que vamos a hacer en el problema que viene, jóvenes, ¿de acuerdo? Problema, a ver qué problema es. Vamos a ver ahorita de qué problema se trata. Problema número 4. Este problema es ideal para ver esto. Dice, una espira rectangular ingresa con velocidad constante a una región de campo magnético uniforme. B perpendicular al plano de la espira. Claro, o sea, vamos a ver que va a ser constante en todo sentido, ¿no? Considerando que la espira ingresa a dicha región en el instante t igual a 0 y sale un instante t igual a un tiempo arbitrario, ¿qué gráfica representa mejor el cambio de flujo magnético en función del tiempo? Mira, bastante simple. Acá tienes esta región de campo magnético uniforme que está representada por estas aspas, ¿de acuerdo? Y acá tienes a tu espira rectangular. Por el momento, no hay ningún aspa que penetre a la espira, ¿cierto? Como no hay ningún aspa que penetre a la espira, el flujo magnético en este caso es cero, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa cuando esta espira la vamos a eh, introducir dentro de ese campo magnético uniforme? Entonces vamos a tener este caso, ¿no? En donde en este caso están aumentando las aspas que están dentro de la espira. Como están aumentando la cantidad de aspas que están dentro de la espira, entonces en este caso el flujo magnético aumenta. ¿De acuerdo? La espira se sigue moviendo. Cuando la espira se siga moviendo, por otro lado, la espira se sigue moviendo y se llena completamente de aspas, como este campo magnético es uniforme, entonces cuando la espira esté completamente adentro del campo magnético uniforme, ya no va a haber líneas que aumenten, o sea que la cantidad de líneas de aspas que está dentro de la espira, que están penetrando en la espira, se permanece constante. En ese caso, como permanece constante, el flujo permanece constante también, ¿cierto? Entonces, cuando la espira está dentro del campo magnético, completamente inmersa en el campo magnético,
entonces el flujo magnético es constante, ¿de acuerdo? Ahora, la espira sigue moviéndose hacia la derecha. Vamos a ver, se mueve hacia la derecha. En este caso, cuando está saliendo del campo magnético, están disminuyendo la cantidad de aspas. ¿De acuerdo? La cantidad de aspas disminuye. ¿Sí? Disminuye dentro de la espira. Entonces, como disminuye la cantidad de aspas dentro de la espira, ¿qué quiere decir? El flujo magnético disminuye también. Entonces, justamente es lo que pasa aquí. Flujo magnético disminuye. Hasta que en un punto, cuando sale la espira totalmente del campo magnético, el flujo magnético es cero, ¿no? Y bueno, entonces ya, mira, teniendo en cuenta toda esa información, ¿de acuerdo? Que estamos viendo, lo vamos a colocar bonito en una gráfica. La gráfica sería lo siguiente. En eje vertical colocas a tu flujo magnético. Eje horizontal colocas al tiempo. Al inicio valía el flujo magnético cero. Luego aumenta. Entonces vamos a dibujar una recta. ¿De acuerdo? Luego el flujo magnético permanece constante. ¿De acuerdo? Y luego el flujo magnético disminuye hasta que llega a ser igual a cero. Ahí está. O sea que esa sería la gráfica que mejor represente todo ese comportamiento del flujo magnético a través de la espira. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la gráfica, jovencitos, alternativa a la letra C. ¿Todo claro, jóvenes? Muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos paso a paso. Estamos viendo el flujo magnético. Ahora vamos a seguir, vamos a dar el siguiente paso. Vamos a ver a continuación la ley de Faraday, ¿ok? La ley de Faraday. Entonces, nos vamos a saltear por cuestión de didáctica. Nos vamos a saltear unas cuantas diapositivas y luego vamos a regresar, ¿ok? Vamos a hacer un movimiento. Ah, sí. Vamos a empezar primero por la ley de Faraday. Entonces, joven, la ley de Faraday, ¿qué te dice? Un flujo magnético variable produce una fuerza electromotriz inducida, en este caso, ¿de acuerdo? Ahí le faltó inducida. Entonces, la Fermi inducida está dada por esa expresión, jóvenes. Eso es cuando tú tienes una espira nada más. Aplicas esa formulita. Ahora, ¿qué pasaría si tú tienes n espiras? Bueno, si tú tienes n espiras y todas las espiras tienen la misma área, obviamente, entonces tú simplemente lo multiplicas por el número n. Sería n multiplicado con por toda esa expresión de ahí. Excelente, jóvenes. Ahora, jovencito, bueno, entonces, conclusión. ¿A qué se debe que en una espira, por ejemplo, que no está conectada a corriente, fluya corriente? ¿A qué se debe? Por ejemplo, ¿no? Si tú ves acá en este dibujito, este conjunto de espiras. Este conjunto de espiras está conectado con en este caso, con un amperímetro, ¿de acuerdo? Entonces no está conectado a absolutamente nada. No hay ninguna pila ni nada que haga que haya corriente eléctrica. Lo único que está haciendo es mover un imán. O sea que por el movimiento del imán se está generando corriente eléctrica. Es algo extraño, ¿no? Parece algo medio extraño, hasta medio sobrenatural, pero existe, ¿no? Bueno, entonces, sin haber contacto ninguno, el paso de este imán genera que se produce que se produzca una corriente eléctrica en esta espira. Bien, jóvenes, entonces vamos a simplificar las cosas, ¿no? Como es de costumbre. Lo único que vamos a usar a continuación es esta formulita de aquí. Entonces, ¿qué necesitamos? Para calcular esta fuerza electromotriz inducida necesitamos el número de espiras, n, esta variación de flujo magnético y esta variación de tiempo, nada más. Entonces, eso lo vamos a aplicar en los siguientes problemas. A ver, veamos en el problema número... Me gusta el problema 2. El problema 2. Aplicación directa, jóvenes. No hay mucho que pensar aquí. Simplemente es ordenar bien tus datos, recordarte la fórmula y reemplazarla nada más. Problema 2 dice, flujo magnético phi a través de la sección transversal de la bobina de 200 espiras, n igual a 200. Varía linealmente con el tiempo, como indica la gráfica mostrada. Determine la magnitud de la fuerza electromotriz que se induce en la bobina. Entonces aquí tienes la gráfica, ¿no? Como dice, una imagen vale más que 1000 palabras. Aquí tienes absolutamente todo.
Tienes, por ejemplo, en t igual a 0 de la gráfica, el flujo magnético es evidentemente 0. ¿De acuerdo? Ahora, cuando t es igual a 4 milisegundos, ¿cuánto vale el flujo magnético? 3 miliweber. Profesor, ¿de dónde sacó esto? De la gráfica. Acá está, mira, 4 milisegundos. Acá sería flujo magnético 3 miliweber. ¿Ok? Entonces, jovencito, ya con todo esto, ¿qué aplicamos? Yo quiero calcular la fuerza electromotriz. Aplico ley de Faraday. Simple, fórmula. Ley de Faraday, ahí está. Te lo dejo ahí. N es conocido. Delta phi, pero ¿qué es delta phi? Es variación de flujo magnético. Variación de flujo magnético es flujo magnético final menos flujo magnético inicial. Intervalo de tiempo, instante final menos instante inicial. Entonces reemplazas esos valores. Acá están los instantes iniciales y finales. ¿De acuerdo? Y los flujos magnéticos inicial y final. Reemplazas y te sale el menos 150 voltios. Tú dirás, profesor, pero ese signo, ¿a qué viene? A ti te están pidiendo la magnitud, o sea, el valor absoluto de ese señor de ahí. O sea, le sacas valor absoluto, te sale 150 voltios, ¿de acuerdo? Alternativa a la letra C. Ahora tú preguntarás, profesor, ¿a qué se debe que salga con signo negativo o positivo? Eso lo vamos a ver más adelante, pero mira, más o menos te recalco de que acá lo que se está viendo es que cuando hay una variación de flujo magnético se produce una fuerza electromotriz, o sea, va a haber una corriente eléctrica. Ese signo negativo está relacionado con la dirección de la corriente, si es en sentido horario o antihorario con respecto a un determinado observador. Eso lo vamos a ver con más calma más adelante, ¿ok? Por eso estamos viendo por ahora ley de Faraday nada más. Ley de Faraday bien simple. Tienes tu variación de flujo magnético, tu variación de tiempo y tu cantidad de espiras, reemplazas y se acabó. No tienes que analizar en qué sentido va la corriente, ¿no? En qué sentido irá, no sabemos. No nos interesa. Lo único que queremos saber es el valor de la fuerza electromotriz inducida, el valor de la FEM inducida, nada más. ¿Ok? Bien, jóvenes. Por eso estamos yendo de menos a más. A ver, jovencito. Problema número 2 ya está. Yo creo que podemos hacer el problema número 3. Vamos a hacer el problema número 3. ¿Ok? Dice, a través de la sección transversal de una bobina de 100 espiras y perpendicular a dicha sección, se establece un flujo magnético que varía con el tiempo y según la expresión, ahí la tienes. O sea, que ese flujo magnético varía con el tiempo. Es una variación lineal porque te das cuenta que el t está elevado a la 1, ¿de acuerdo? O sea, si tú graficas sería una recta. Bueno, está expresado en miliweber, donde t está expresado en segundos. Determina la magnitud de la fuerza electromotriz media entre t igual a 0 y t igual a 1,5 segundos. O sea, el valor de la FEM. De nuevo, ¿qué aplicamos, jóvenes? Ley de Faraday. Nada más que eso. Ley de Faraday. Un dibujito, ¿no? Que hace que te motives o te desmotives, joven, ¿no? Acá, profesor, ¿qué significan estos puntos de aquí? Eso te lo voy a explicar después, joven. ¿Está bien? Después vamos a verlo con lujo de detalle. Por el momento, vamos a aplicar los datos que me dice el problema. Mira, bien simple. Te lo explicamos después. Mira, cuando el flujo magnético en t igual a 0, reemplazas en esa fórmula 2 más 2t. Cuando t es igual a 0, sería ese de ahí, 2 miliweber. Flujo magnético en t igual a 1,5 segundos. Ahí está. Reemplazas y sería 5 miliweber. ¿De acuerdo? Entonces tienes flujo magnético inicial y final. Interesante. O sea, si tú tienes flujo magnético inicial y final, puedes calcular la variación de flujo magnético, ¿cierto? Claro, variación de flujo magnético es la resta de final, flujo magnético final, menos flujo magnético inicial. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Y para qué eso? Para reemplazarlo en la ley de Faraday. Ahí está, la ley de Faraday. Ahí te la ponen bien bonito. Entonces, aquí la variación de flujo magnético es flujo magnético final menos el flujo magnético inicial. ¿De acuerdo? Y al final reemplazas valores. El N vale 100, la espira tiene 100, bueno, la bobina tiene 100 espiras. El flujo magnético inicial es 2 miliweber. El final, 5 miliweber, aquí están. El instante final, 1,5 segundos. En segundos está. 1,5 segundos y el inicial, 0 segundos, ¿no? Está en el instante t igual a 0.
Y bueno, te sale menos 200 miliweber. Profesor, por qué acá no le colocó por 10 a la menos 3? También le puedes colocar por 10 a la menos 3, no hay problema. ¿De acuerdo? Acá no hay ningún problema. Acá, de hecho, que deberían haber puesto 5 por 10 a la menos 3, 2 por 10 a la menos 3. ¿De acuerdo? Eso implícitamente lo han dicho. Bueno, entonces, esta fe inducida es menos 200 milivoltios. Ahora, a mí no me están pidiendo la FEM como tal, me están pidiendo la magnitud, o sea, el valor absoluto de esa FEM. Que sería simplemente sacarle el valor absoluto a ese señor de ahí. Sería 200 milivoltios, alternativa a la letra C. Entonces, jovencitos, en resumen, lo que hemos hecho acá es aplicar la ley de Faraday, nada más. Simple y sencillamente eso, aplicar la ley de Faraday. Y bueno, lo que viene después, ahora, claro, por ejemplo, aquí tienes este conjunto de espiras, ¿cierto, no? Este conjunto de espiras, al aproximarlo con este imán, se genera dentro del espira una corriente. Se genera dentro del espira una fuerza electromotriz inducida que tiene de valor en magnitud 200 milivoltios. Ahora, la pregunta es, profesor, ¿en qué dirección va la corriente? Si yo me coloco aquí, ¿en qué dirección iría? ¿En sentido horario o antihorario? Eso es lo que todavía no sabemos. Vamos a explicarlo más adelante. Por el momento, estamos bien así. ¿De acuerdo? Ahí nomás lo dejamos. Entonces, sigamos, jóvenes. Sigamos con los problemas. Mira, vamos a aplicar ley de Faraday en todos los problemitas. Ley de Faraday en todos los problemas. Pero hasta acá, ¿alguna pregunta? Estamos aplicando ley de Faraday. El menos n delta phi entre delta t. Nada más. ¿Todo claro hasta aquí, jóvenes? Con sinceridad. ¿O cómo vamos, jóvenes? ¿Ya le echaron tierrita al curso? ¿Cómo? Algunos ya no los veo tan participativos. ¿Qué pasó, jóvenes? El primer examen, ¿cómo les fue? Más o menos. ¿Mm? Bueno, joven, un consejo que les doy, esto al menos, hay que intentar hacer lo último, ¿sí? Y vamos a tratar de agarrar el gusto a la física, en lo posible, claro está, ¿no? Yo sé que ustedes están presionados y todo eso, pero en lo posible vamos a tratar de hacer eso. Pero tienen que preguntar, chicos, tienen que preguntar, no se queden callados, ¿ok? Por mí corre y corre y no me preocupo por ustedes. Pero bueno. Problema 6. De nuevo aplicar ley de Faraday, jóvenes. Ley de Faraday y nada más que eso. Una bobina de 10 espiras se encuentra dentro de un campo magnético uniforme y área perpendicular al área transversal de la bobina. El campo magnético varía con el tiempo según la ecuación 10 más 2t en militeslas, donde t está en segundos. Si el área de cada espira es de 10 centímetros al cuadrado, determina la magnitud de la fe inducida en la bobina entre t igual a 0 y t igual a 5 segundos. Mira, de nuevo, jovencito, mira qué problema para más sencillo. No te preguntan en qué sentido circula la corriente y todo eso. No, te dicen simplemente el valor de la fe inducida, nada más. O sea, no te, simplemente aplicar la ley de Faraday. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Ordenar nuestros datos. A ver, ahí tenemos, bueno, nuestra imán que al momento de moverlo genera una variación de flujo magnético. Cuando tú mueves ese imán, genera esa variación de flujo magnético y como consecuencia de esa variación de flujo magnético se genera una FEM inducida en la espira. Y como consecuencia se genera una corriente inducida y como consecuencia ese foquito se prende. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Ahora, a lo que nosotros íbamos, ¿no? Ordenar nuestros datos. En t igual a 0, ¿qué tenemos? El campo magnético es, por la ecuación de ahí, 10 militeslas, ¿de acuerdo? Reemplazando en vez de t, colocar 0. Cuando t es igual a 5 segundos, el campo magnético sería 20 militeslas. Ahora, de la ley de Faraday, aplicamos esta ley, jovencitos. Tú dirás, profe, pero ¿de dónde salió esto? Bueno, esto salió de acá, joven. Lo colocamos como nota, pero se puede deducir fácilmente, pero si tú gustas lo puedes memorizar. Aunque su deducción no es para nada complicada, jóvenes. Aquí está, jovencitos. Acá están los casos especiales. Entonces, ¿de dónde salió esa formulita? De aquí.
Cuando tienes campo constante y área transversal cambia con el tiempo, la FEM inducida se calcula mediante esa formulita. El punto número 3, el caso contrario, cuando el área transversal es constante y el campo magnético varía con el tiempo, entonces sería esta fórmula la que tendríamos que utilizar. Y así sucesivamente, jóvenes. Y la ley de Ohm-Faraday, ¿no? La ley de Ohm-Faraday es el voltaje es igual a esta fuerza electromotriz inducida, simplemente. Y reemplazas, sería esta fórmula de aquí. ¿De acuerdo, jovencitos? Entonces, de todas estas fórmulas que estamos viendo aquí, de todas estas, la que estamos utilizando es la segunda fórmula. ¿De acuerdo? Entonces, estas fórmulas, bueno, si tú deseas, te la puedes memorizar, te la puedes aprender de memoria. En general, jóvenes, en general, esto es bastante común, ¿no? Bastante común, o bien que sea con este caso, o bien en el segundo caso. Entonces vamos a aplicar esta formulita acá, la segunda de esta diapositiva. Entonces, vamos a aplicar esa formulita. Y es justamente la que acabas de ver ahí, ¿cierto? La que acabas de ver ahí sería esa formulita de ahí. Ahí está. Entonces sería delta V es B menos B0 y delta T es T menos T0. ¿De acuerdo? Entonces ahí tienes esa expresión. Y bueno, joven, ya lo demás ya es reemplazar, ¿no? Claro, acá hemos reemplazado por la fórmula que hemos visto hace un momento. Y ya lo demás es reemplazar. Mira, en vez de, en este caso, N es 10, acá está 10 espiras. El área es de, ¿dónde está? 10 centímetros al cuadrado. Bueno, centímetros al cuadrado, 10 centímetros al cuadrado, expresados en metros al cuadrado, sería 10 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. Ahora, campo magnético final es 20, campo magnético inicial es 10, están en militeslas, y el tiempo es de, en este caso, el mili salió por 10 a la menos 3, acá es el mili, lo han factorizado, y el tiempo sería 5 menos 0, 5 menos 0. Eh, Operando te saldría un valor de menos 20 microvoltios, ¿de acuerdo? Pero yo quiero el valor absoluto en este caso, o sea que sería de 20 microvoltios, alternativa a la letra A. ¿De acuerdo, jovencitos? Entonces, problema 6 ya acabamos de resolver. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? Con sinceridad. La mano en el corazón. ¿Cómo vamos? ¿Todo claro? Bien. Solamente hemos aplicado ley de Faraday, ¿de acuerdo? Nada más. Bien, jóvenes, entonces. Muy bien, ahora sí, vamos a ir por lo más, por lo que es un poquito más complicado. Muy bien. Muy bien, jóvenes. ¿Cómo lo podemos explicar de muchas formas? Yo creo que podría ser una forma la siguiente. Vamos a hablar de la ley de Lenz. Ahora todavía no voy a colocar la diapositiva de la ley de Lenz, pero vamos a hablar sobre ella de una manera bastante intuitiva. De acuerdo. Entonces, por ejemplo, acá tienes tu espira, ¿de acuerdo? Una espira rectangular. Puede ser circular o lo que sea. La cosa es que sea un conductor cerrado, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, lo que vamos a distinguir son dos tipos de campo magnético. Hay un campo magnético que se llama campo magnético externo, que lo vamos a representar como BEXT. Entonces, a este señor se le llama campo magnético externo. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora, va a haber otro campo magnético que se llama el campo magnético inducido, que lo vamos a representar así, BIND. ¿De acuerdo? Este sería el campo magnético inducido. ¿De acuerdo, jóvenes? Profesor, ¿exactamente qué es el campo magnético externo?
El campo magnético externo puede ser generado por un imán, campo magnético externo puede ser generado por un conductor de corriente eléctrica, lo que sea, joven. Es un campo magnético que proviene del exterior y que va a generar líneas de inducción de campo magnético que van a penetrar a esa espira de color de rectangular que estamos viendo ahí. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿cómo es? Este es como un juego, jovencitos. Este es como un juego. Por ejemplo, el campo magnético externo lo vamos a representar de color verde y en este caso vamos a suponer de que es un campo magnético entrante. Entonces le colocamos esas aspas. Estas aspas me representan el campo magnético externo. Aspas de color verde, campo magnético externo, ¿de acuerdo? Ahora, lo que te dice la ley de Lenz es lo siguiente. Si la configuración inicial era de este tipo, lo estoy diciendo de una manera muy informal, obviamente. Si en este caso el campo magnético tenía esta configuración en donde habían solamente 4 aspas entrando hacia la pantalla, entonces esas 4 aspas deben permanecer constantes. ¿De acuerdo? 4. ¿De acuerdo? Ahora, por otro lado, jovencitos, vamos a suponer, dejando un break, vamos a suponer lo siguiente. Recordar de que esta aspa, ¿te acuerdas lo que te representaba el aspa, jóvenes? El aspa te representa un vector que está perpendicular a la pantalla y entrando hacia la pantalla. Un vector B, por ejemplo. Y el puntito te representa un vector campo magnético que está perpendicular a la pantalla, pero saliendo de la pantalla. B puntito. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí? ¿Está claro? Lo que vamos a suponer, jovencitos, es que cuando tengamos un punto y un aspa, esos dos se van a cancelar. ¿De acuerdo? O sea, si tú colocas un aspa con un punto, como este es un vector que entra a la pantalla y este es un vector que sale de la pantalla, entonces esos dos vectores se cancelan. Son dos vectores opuestos. ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? A ver, preguntas. Muy bien. Bueno, espero que sí. Ya. Entonces, este es un vector que entra hacia la pantalla. Este es un vector que sale a la pantalla. Vamos a suponer también que tienen el mismo valor. Por ejemplo, si este es un vector de 8 teslas entrando hacia la pantalla, este va a ser un vector de 8 teslas saliendo de la pantalla. ¿Está bien? Y si estos dos los junto, o sea, si coloco aspa con punto, se van a cancelar. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Ahora viene lo bueno, jóvenes. En esta espira deben solamente haber 4 aspas. 4 aspas y nada más que 4. ¿Qué pasa en el caso de que el campo magnético externo aumenta? Eso ya lo habíamos comentado hace un momento. Cuando tu campo externo aumenta, eso quiere decir de que van a aumentar la cantidad de aspas de ese campo externo. O sea, acá, por ejemplo, le aumento 2 aspas. 1 y 2. ¿Por qué, jovencito? Porque está aumentando el campo magnético externo. Pregunta, para que dentro de la espira permanezcan solamente 4 aspas, 4 aspas, 4 aspas. Acá si tú te das cuenta, acá ya no hay 4, acá hay 6 aspas. ¿Qué debería existir, jóvenes? Deberíamos contrarrestar las 2 aspas que hemos adicionado, ¿cierto? Claro, la forma de contrarrestar esas 2 aspas es poniendo 2 puntitos. Un puntito aquí y otro puntito aquí. No interesa dónde lo coloquemos, pero debe estar dentro de la espira. Este puntito justamente me indica la dirección del campo magnético inducido. O sea que este puntito me indica el campo magnético inducido, el B y ND. ¿De acuerdo, jóvenes? Tú dirás, profesor, ¿por qué? Porque este puntito con este aspa se cancela, punto con aspa se cancela, punto con aspa se cancela. Y de nuevo tienes tus 4 aspas como al inicio. Entonces, lo que me ha ayudado a hacer esto es deducir la dirección de este campo magnético inducido.
Nuestra intención es conocer la dirección del campo magnético inducido. Y gracias a lo que estamos viendo, debido, ¿no? En este caso, a un aumento de aspas, sabemos que el campo magnético inducido está saliendo de la pantalla. ¿Está claro? ¿Está claro, jóvenes? A ver, yo les voy a hacer una pregunta, si ustedes me han entendido, va a quedar claro. Sigamos con las 4 aspas. ¿Qué pasaría, jovencitos, si ahora el campo magnético ya no aumenta, sino disminuye? Entonces, campo magnético disminuye. Disminuye tu campo magnético. ¿Eso qué quiere decir, jóvenes? Que la cantidad de aspas dentro de la espira van a disminuir. ¿De acuerdo? Entonces, disminuye, por ejemplo, elimino a él y elimino a él. ¿De acuerdo? Sin embargo, recuerda de que dentro de este recuadro deberían haber 2 aspas constantes. Entonces, ¿qué debemos hacer para que haya 4 aspas? Debemos generar 2 aspas más. Entonces, eso que se genera es el inducido, el campo magnético inducido. Generamos aspa aquí y aspa aquí. Esta sería entonces la dirección del campo magnético inducido. Como te das cuenta, acá de nuevo, finalmente tenemos 4 aspas, como siempre queremos tenerlo. El campo magnético inducido está compensando las aspas que se han perdido. ¿Me dejo entender, jóvenes? ¿Ok? Este es como un jueguito, ¿no? Como un jueguito de... Ya, la cosa se va a poner un poquito más complicada más adelante. A ver, te voy a hacer una... A ver, vamos a preguntar. Vamos a preguntar. Va a haber premio a quien responda. A ver, acá están las aspas. Son 4, ¿cierto? Ya. Yo te pregunto, ¿qué pasaría si es que nuestro campo magnético aumenta? ¿De acuerdo? Pregunta, campo magnético aumenta. Y yo te dibujo acá 3 aspas. 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Pregunta, ¿cuántos puntos de campo magnético inducido? ¿Debo dibujar puntos o debo dibujar aspas y cuántos debo dibujar para que se mantenga las 4 aspas constantes? ¿Cuál debe ser la dirección del campo magnético inducido? ¿Mm? Dentro del cuadro deben solamente haber 4 aspas, nada más. El campo magnético externo ha aumentado. Hay 3 aspas adicionales. El campo magnético inducido, ¿qué debe hacer para contrarrestar a esas 3 aspas adicionales? Para cancelarlas. ¿Qué debe hacer? 3 puntos. 3 puntos. Exacto. Excelente. 3 puntos. O sea que los 3 puntos sería puntito, punto y punto. Tú dirás, profesor, ¿por qué? Porque este punto se cancela con esta aspa, este otro punto se cancela con esta otra y este punto se cancela con esta otra. Y te quedan las 4 aspas que al inicio habían. Entonces, profesor, ¿de qué me sirve esta? Pues es una tontería eso, ¿no? Parece, jóvenes, pero ¿sabes qué? Esto te sirve para que tú puedas deducir la dirección de tu campo magnético inducido. El campo magnético inducido, en este caso, sería saliente. Saliente de la pantalla. Perpendicular a la pantalla y saliendo de la pantalla. Eso es la ley de Lenz, jóvenes. En eso se resume la ley de Lenz. A ver, te pongo un ejemplo más para cerrarlo. Ahora que ya no aumenta el flujo, sino que disminuya. El flujo magnético va a disminuir del campo magnético externo. Disminuye. Y le voy a quitar solamente un aspa. ¿Qué debe hacer el campo magnético inducido para que se conserve las 4 aspas que tenemos aquí? El campo magnético externo está disminuyendo. Solamente me quedan 3 aspas, pero deberían haber 4. ¿Qué debemos colocar acá? Un aspa, un punto.
No se coloca nada. ¿Qué debemos hacer, jóvenes? ¿Mm? Deben haber 4 aspas a como dé lugar. El campo magnético inducido es el único que le puede aportar aspas. Entonces, ¿qué hacemos? Se debe colocar un aspa, pero el azulito, ¿cierto? Claro, el campo magnético inducido debe ser un aspa también. O sea, en conclusión, este debe ser el campo magnético inducido. La dirección del campo magnético inducido debe ser entrante hacia la pantalla. Entrando. Eso es fundamental, jóvenes. Es fundamental eso. Si se ha entendido eso, pues se ha entendido casi la mitad de la clase. Estamos poniendo un ejemplo básico, pero la idea es la misma. La idea se cumple. ¿De acuerdo? Ahora, este es un nivel. Ahora, vamos a ver algo parecido, pero de la siguiente manera. Lo vamos a ver desde otra perspectiva. ¿Qué te parece? De otra perspectiva. Lo vamos a ver. Vamos a copiar esto. Voy a copiar. Y voy a pegarlo aquí. Ya. Excelente. Ahora, jóvenes. Claro. eh, no siempre vamos a tener los aspas y los puntos. Los puntos y las aspas son para cuando el campo magnético es perpendicular a la pantalla, ¿cierto? Entrando o saliendo. ¿Qué pasaría si yo tengo lo siguiente? Por ejemplo, tenemos una espira rectangular. ¿Cómo la podríamos dibujar? No se puede así. A ver, vamos a, vamos a hacer algo parecido, pero con lo siguiente. Ahí está. Eh, a ver, espérate, vamos a colocar. A ver, vamos a colocarlo de esta manera. Ya, ahí está. Listo. Supongamos que ahí tenemos una espira, ¿de acuerdo? Vamos a verlo en bueno, perdón, en 3 dimensiones ahora. Tenemos una espira y nosotros vamos a ver que va a atravesar en esa espira un campo magnético externo, representado por unas líneas de inducción magnética. O sea, sería, por ejemplo, por esta de aquí. Por esta otra de aquí. Voy a dibujar 3 nada más. Por esta de aquí. Esas líneas de inducción que están penetrando la espira es el campo magnético externo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Ya, perfecto. Ahora, ¿qué pasaría si, ¿qué pasaría en este caso si dentro de la espira aumenta el flujo magnético? O sea, ¿qué pasaría si este campo magnético externo aumenta su flujo? ¿De acuerdo? Entonces, lo que... Y no solamente eso, jóvenes. Antes de eso, me he olvidado. Vamos a suponer de que dentro de la espira solamente deben haber 3 líneas, nada más que 3. ¿De acuerdo? Solamente 3 líneas. Entonces, 3 líneas deben permanecer constantes. Eso lo estamos colocando. 3 líneas y deben apuntar hacia la
hacia la derecha. Listo. Esas deben permanecer constantes, esas tres líneas. Ahora, ¿qué pasaría si el campo magnético externo aumenta? El flujo magnético aumenta. Lo que pasa es que el flujo magnético aumenta, van a tener que aumentar más líneas que atraviesen a esa espira. En este caso, vamos a colocar una línea más. Una línea más, ahí está. Entonces, jovencitos, ¿saben lo que sucede acá? Al inicio deberían haber tres, pero acá hay 4 líneas de inducción magnética de campo magnético externo. Para que compense, jóvenes. Justamente para que una de esas líneas, entre comillas, se anule y solamente haya 3 líneas atravesando la espira, entonces en la espira se va a generar un campo magnético inducido en sentido contrario a las líneas de campo magnético externo. Entonces se va a generar un campo magnético en este sentido, en sentido contrario. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? En sentido contrario. Listo. ¿Por qué? Porque esta línea de color azul con esta otra línea de color verde se cancelan. Ella se cancela con ella. Y al final te quedan estas 3 líneas. 1, 2 y 3. Y eso es importantísimo. ¿Por qué, profesor? Porque esta te indica la dirección del campo magnético inducido. Ahí estaría la dirección del campo magnético inducido. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros vamos a ver de ahora en adelante. A ver, más ejemplos. No hay problema. Más ejemplos vamos a colocar. Para pasar a las diapositivas. Las diapositivas son un poquito más, más directas. A ver, de nuevo. Ahora ya no vamos a, por ejemplo, vamos a hacer que aumenten, por ejemplo, 2. Aumenta el campo magnético externo. Ahora van a ser 2. Apunta hacia aquí y apunta hacia aquí. ¿De acuerdo? El campo magnético, el flujo magnético aumenta, entonces va a aumentar las líneas que atraviesen a esta espiral. Pero deben solamente haber 3 líneas. Entonces, ¿cuántas debemos dibujar? 2 que vayan hacia afuera. Entonces, yo te pregunto, joven, ¿en qué dirección va el campo magnético inducido? ¿Hacia la derecha y hacia la izquierda? ¿Y cuántas líneas debo dibujar? ¿En qué dirección va el campo magnético inducido? ¿Derecha o izquierda? Deberían haber 3. Para que se anulen, deberían anularse algunas, ¿cierto? Ya. ¿En qué dirección debería ser o debería estar dado este campo magnético inducido? ¿Mm? ¿Qué dicen, jóvenes? Vamos a ver las... Ahí lo tienen. Bueno, creo que no puedo ver el chat. Bueno, jóvenes. Debería ser hacia dónde, jóvenes, para que se cancele 2 líneas que hemos dibujado hacia la... A Hacia ver, la izquierda. excelente, excelente. Muy bien, hacia la izquierda. Debería ser 2, ¿no? Para que permanezca constante esas 3.
Entonces vamos a dibujar estas de aquí. Acá hay una. Entra esta de aquí. Acá hay una y acá hay otra. Deben ser hacia la izquierda, claro. Hacia la izquierda. Claro, para que contrarreste a las dos que se han generado por el aumento del flujo magnético, ¿cierto? Entonces, hacia la izquierda debe ser. Ese sería el campo magnético inducido. Y eso sería, jóvenes, todo lo concerniente a la ley de Lenz. O sea, este es el corazón de la ley de Lenz, en realidad. Entonces, vamos a ver a continuación eh, ejemplos que ilustren esta ley de Lenz. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver. Entonces, jóvenes, vamos esta diapositiva me parece bonita, pero vamos a hacer vamos a recalcar más cosas. A ver, denme un segundo para abrir mi otra diapositiva. Vamos a hablar ahora sobre la regla derecha, la regla de la mano derecha auxiliar para espiras, o regla de la mano derecha para las espiras, ¿ok? Te indica la circulación de la corriente eléctrica cuando tú tienes un campo inducido determinado. Ya. Entonces, yo creo que ya quedó clarísimo esa parte de la ley de Lenz. Ahora, falta el toque final. Ya el toque final para saber en qué sentido va nuestra corriente, en sentido horario o antihorario. Es esta, jóvenes. Vas a colocar, mira, tú tienes acá una espira, ¿cierto? Si el campo magnético va en ese sentido hacia arriba, entonces tú vas a poner tu dedo pulgar en el sentido del campo magnético inducido y flexionas tus 4 dedos y te indicará el sentido de circulación de la corriente. Claro, ahora viene el siguiente paso. Ahora ya sabemos a dónde apunta el campo magnético inducido. Ay, no lo estoy proyectando, ¿no? Ay, lo siento. Ahora sí, ahora sí está proyectándose. Entonces, el siguiente paso. Ya sabemos de que el campo magnético inducido hacia dónde apunta. Ustedes ya saben, ¿no? Cuando el flujo magnético disminuye, aumenta, ustedes ya saben dónde apunta el campo magnético inducido. Perfecto. Ahora, ya que tienes tu campo magnético inducido, tu dedo pulgar lo vas a colocar en la dirección del campo magnético inducido, flexionas tus 4 dedos y eso te indicará la dirección de circulación o el sentido de circulación de la corriente inducida. Ahí tú puedes decir si tu corriente está en sentido horario o en sentido antihorario. ¿Te das cuenta? Entonces, hemos ido primero por el primer paso era conocer la dirección del campo magnético inducido. Ahora, conociendo esa dirección, colocas tu dedo pulgar en la dirección del campo magnético inducido, flexionas tus 4 dedos y eso te indica la circulación de la corriente inducida. ¿De acuerdo? A ver, me aseguro. A ver, jovencitos, a ver, acá. Tenemos acá, supongamos que esta sea nuestra espira, ¿de acuerdo? Esta espira, esta, esta espira no es circular, pero bueno, es cerrado de una u otra manera. Mira, cómo es la regla que estamos viendo? Mano derecha, dedo pulgar te indica la dirección del campo magnético inducido. Campo magnético inducido dentro de la espira, flexionas tus 4 dedos y eso te indica la circulación de la corriente inducida. ¿De acuerdo? De nuevo, dirección del campo magnético inducido dentro de la espira, flexionas tus 4 dedos y eso te indica la circulación de la corriente inducida. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? En eso consiste la siguiente regla, bueno, una regla adicional de la mano derecha para espiras. ¿Ok? Facilito, jóvenes. Yo creo que con esto
ya queda clarísimo para ver lo siguiente. Entonces, vamos a ver ahora la ley de Lenz. Entonces, jóvenes, vamos a hablar de lo mismo, pero ahora con dos protagonistas. Habíamos hablado de campo externo y todo eso, pero no sabíamos quién te genera ese campo externo. Ese campo externo te lo puede generar cualquier cosa que tenga propiedades magnéticas, como por ejemplo este imán. En este caso, en esta ley de Lenz, vamos a conocer a una espira y a un imán. Ellos son los protagonistas de esta historia. Espira e imán. Mira, muy fácil, jóvenes. Vamos a colocar dos casos. El primer caso es cuando el imán se acerca a la espira. El imán se está acercando a la espira. Ustedes saben de la clase anterior de que del polo norte salen las líneas de inducción magnética y entran al polo sur. Entonces, las líneas de inducción magnética que salen del imán serán nuestro campo externo, campo magnético externo. ¿Te acuerdas del BEXT, campo magnético externo? Bueno, pues bien, salen del imán, penetran a la espira y salen, y la atraviesan, obviamente, ¿no? La atraviesan, ahí está. Salen del polo norte, atraviesan a la espira y salen por la otra cara. Y así sucesivamente. Como está acercándose el imán, el flujo magnético está aumentando y por ende la cantidad de líneas que atraviesan la espira también aumenta. Esta es la dirección del campo magnético externo. O sea que la dirección del campo magnético externo, que está en este caso aumentando, sería hacia la izquierda, ¿sí o no, jóvenes? Hacia la izquierda. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, ¿qué va a hacer la espira? La espira, como siente que cada vez están ingresando demasiadas líneas de inducción, demasiadas líneas de inducción magnética, lo que va a hacer es lo siguiente. Va a generar un campo magnético, va a generar un campo magnético cuyas líneas de inducción estén en sentido contrario. O sea, tenga este sentido. Sentido contrario a las líneas de inducción magnética anteriores. Así. Este sería el sentido del campo magnético inducido. O sea, sería un sentido contrario. O sea, el sentido del campo magnético inducido sería hacia la derecha. ¿De acuerdo? Este sería el campo magnético inducido, el BIND, que acabamos de definir qué es. BIND es campo magnético inducido. Ahora, con el campo magnético inducido, aquí aplicamos la regla de la mano derecha. Con este campo magnético inducido, nada más, profesor. ¿No lo hacemos con el externo? No. La regla de la mano derecha se hace con el inducido. Colocas tus 4 dedos en la dirección del campo magnético inducido. Acá lo dibujo. Tu dedo pulgar, tu dedo pulgar en la dirección del BIND, del BIND. Y cuando flexionas tus 4 dedos, te da la circulación de la corriente. La corriente es la corriente inducida, IIND. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, tu dedo pulgar apunta hacia la derecha. A ver, voy a prender cámara. Tu dedo pulgar apunta hacia la derecha. Hacia la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, tendría, algo así sería. Está más o menos así. Dedo pulgar apunta hacia la derecha. Tus 4 dedos flexionan en ese sentido. ¿De acuerdo? Flexionan en ese sentido. ¿Se entendió? Entonces, en este caso, la dirección de la corriente inducida, ¿cuál sería? ¿Ah? ¿Cuál sería, jóvenes? Sentido. ¿Qué sentido? ¿Horario o antihorario? Tú dirías, profesor, pero horario o antihorario es muy relativo. Bueno, acá hay un ojo. Este ojo me representa un observador. El observador se encuentra a la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, para este observador, este movimiento de la corriente, este sentido de corriente, ¿es un sentido horario o antihorario, jóvenes? Sentido
antihorario. Bueno, ahí lo puse, ¿no? Pero es un sentido antihorario. ¿De acuerdo? Ya. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Solamente eso, nada más que eso. Ahora, profesor, ¿qué pasa en el caso, en el otro caso? El razonamiento es el mismo que hemos hecho hace un momento. A ver, por ejemplo, ahora que este imán se está alejando, en el segundo caso, cuando el imán se aleja, entonces la cantidad de líneas de inducción magnética que genera el imán van a disminuir. Va a penetrar cada vez menos líneas de inducción magnética a través de la espira. Claro, se está alejando completamente. Entonces, jovencito, mira, ¿qué es lo que hace la espira? Está perdiendo líneas antes habían cuatro, por ejemplo, ahora solamente hay dos. Está perdiendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la espira? Va a reforzar esas líneas de inducción magnética. Entonces, va a generar un campo magnético en ese sentido. En ese sentido. ¿De acuerdo? Ese sería el campo magnético inducido. ¿De acuerdo? O sea, el campo magnético inducido tendría este sentido de aquí. Ahí está. De nuevo, aplicando la regla de la mano derecha, esta misma regla, esta de aquí. Tu dedo pulgar en la dirección del campo magnético inducido. Flexionas tus cuatro dedos y te indica el sentido de circulación de la corriente. En este caso sería un sentido horario, ¿no? Para un observador, obviamente que esté ubicado aquí. Si estuviese ubicado al otro lado sería antihorario, sería lo contrario. Pero como está ubicado aquí, sería horario, ¿de acuerdo? Es importante dónde se ubique el observador, claro. Por eso que se recalca que el observador está ubicado en esa posición. Entonces, aquí estaría la corriente inducida. Entonces, respecto a este observador, este sentido de la corriente sería un sentido horario. Y se acabó, jóvenes. En eso consiste la ley de Lenz. ¿De acuerdo? Ahora, ¿alguna pregunta está ahí para complementar? ¿Todo bien hasta ahí? Ya. Todo claro, profesor. Listo. Ya. Entonces, lo hemos explicado así demasiado detallado, diría yo, pero yo creo que vale la pena. Entonces, jóvenes, y bueno, acá ponemos algunos casos, ¿no? Acá está bueno, esa es otra diapositiva, pero acá estoy precisando, ¿no? Que este es el campo magnético externo, el campo magnético inducido en la espira, este es IND es la corriente eléctrica inducida, este IND es la fuerza electromotriz inducida. Lo que nosotros hacíamos solamente era calcular la fuerza electromotriz inducida, no nos interesaba en qué sentido iba la corriente eléctrica, ¿no? Ahora, gracias a la ley de Lenz, a esta regla que estamos aplicando, ya sabemos en qué sentido va la corriente. ¿De acuerdo? Eso es importantísimo. Sí, si han entendido esto, jóvenes, voy a quedar feliz. Bueno, yo creo que ya cumplió su rol la diapositiva. ¿Podemos hacer ya algún problema de la clase o vamos a reforzar? Justamente, ¿no? Reforzar con esta diapositiva de aquí, lo que estamos hablando. Inducción electromagnética. Lo mismo, jóvenes, que hemos visto. Ahí tienes a tu imán. Este imán se está acercando, ¿de acuerdo? Cuando este imán se acerca, se va a generar un campo magnético inducido en dirección en este caso hacia la derecha. Este de rojo, este vector de rojo está apuntando hacia la derecha, como lo hemos visto en el caso anterior, ¿no? En el caso anterior habíamos visto lo mismo. Ahora, aplicando la regla de la mano derecha, tu dedo pulgar en la dirección del campo magnético inducido, flexionas tus cuatro dedos, la corriente inducida sería en ese sentido, el IND, ¿de acuerdo? En sentido, en este caso, antihorario respecto a este observador. ¿De acuerdo, jóvenes? En el caso contrario, ¿no? Lo mismo que hemos visto hace un momento. El imán se aleja. Y en este caso, como disminuyen la cantidad de líneas, el campo magnético inducido sería en dirección hacia la izquierda, ¿no? Hacia la izquierda sería, ¿no? Para conservar la cantidad constante de líneas de campo magnético. Está reforzando esas líneas de campo magnético externo. Y bueno, con la regla de la mano derecha estaría en ese sentido la corriente inducida. Y mira. Ahora, mira qué interesante. Acá tú ves el campo magnético inducido
y el campo magnético externo. El B es el externo y el BIND es el inducido. Cuando los campos magnéticos externo y inducido tienen sentidos contrarios, eso te está indicando que existe una fuerza de repulsión, ¿de acuerdo? Como acá te dice. Cuando tienen el mismo sentido, ambos hay una fuerza de atracción. Ahora, no solamente eso. El hecho de que el campo magnético inducido apunte hacia la izquierda o apunte hacia un lado, eso tiene mucho significado, jóvenes. ¿Te acuerdas de que en el imán del polo norte salen las líneas y en el polo sur entran las líneas de inducción? Lo mismo. Si el campo magnético inducido apunta, por ejemplo, en este caso, hacia la izquierda, eso quiere decir de que la cara izquierda será el norte, la cara izquierda de la espira será el norte de la espira, y la cara sur será el sur de la espira, el polo sur. O sea que la espira no es un imán propiamente dicho, se le llama técnicamente hablando electroimán. O sea, no es un imán, pero tiene comportamiento de imán, porque tiene polo norte y también tiene polo sur. ¿De acuerdo? A eso se le llama el electroimán. Pero bueno, jóvenes, entonces, como está apuntando hacia esa dirección, y en esta dirección salen las líneas, este lado de la izquierda se comporta como polo norte y el otro lado de la derecha se comporta como polo sur. No es que sea polo norte y polo sur, sino que se comporta como tal. ¿De acuerdo? Muy bien. Observaciones acá, y acá te dan las que hemos mencionado, ¿no? Le puedes tomar captura de pantalla a estas observaciones. ¿De acuerdo? Esto está en tu libro bastante, lo puedes ver con lujo de detalle. Y acá esta diapositiva también es una forma de recordarse lo que les he comentado. Pues ley de Lenz, y ahí te dicen, una FEM inducida genera una corriente eléctrica cuyo campo magnético se opone al cambio de flujo magnético que lo produjo. Un poquito confuso, ¿no? Pero ahí está la definición formal, la que debe ser, ¿no? Si el flujo magnético aumenta, hay una repulsión, ¿de acuerdo? Cuando los campos magnéticos externos y inducidos son contrarios, habrá una fuerza de repulsión, y acá está la regla de la mano derecha, ¿no? Dedo pulgar en la dirección del campo magnético inducido, flexiono los 4 dedos, el sentido de circulación de la corriente inducida, ¿no? Y lo contrario, ¿no? Si ambos tienen la misma dirección, hay una fuerza de atracción, ¿de acuerdo? De nuevo, la regla de la mano derecha, tu dedo pulgar en la dirección del campo magnético inducido, flexionas tus 4 dedos, en sentido de circulación de la corriente inducida. Entonces ahí está, bien formal, le puedes tomar una captura de pantalla. Bien, jóvenes, entonces, con esto ya estaríamos casi cerrando este tema, y vamos con el problema, con el problema 5. El problema 5, si han entendido estos jóvenes, es sumamente sencillo, ¿no? Es prácticamente lo mismo que hemos visto. Dice, la figura muestra una barra y una bobina. Una bobina es como una espira, pero es un conjunto de ellas, ¿ok? Es como un conjunto de espiras, pero tiene un comportamiento parecido. Indique verdadero o falso. Primero, acá te dice, ¿no? Si el imán está en reposo respecto al observador, entonces no se induce una FEM en la bobina. Si está en reposo, jóvenes, no hay ninguna variación de flujo magnético, es algo obvio. Si no hay variación de flujo magnético, recuerda de la ley de Faraday, flujo magnético cero, FEM también será cero. Entonces sería, en este caso, verdadero, ¿de acuerdo? Eso es solamente por ley de Faraday. 2. Si el imán se acerca a la espira, entonces se induce una FEM y una corriente que circula en sentido antihorario respecto al observador. Entonces, eso lo hemos visto, ¿no? Claro, eso lo acabamos de ver con lujo de detalle. Y ingresa el imán, se está acercando, y se genera una corriente en ese sentido. Respecto a ese observador, sería en sentido antihorario. Sería entonces, en ese sentido, ¿no? Verdadero. 3. Si el imán se aleja del espira, entonces se induce una FEM y una corriente que circula en sentido horario respecto al observador. Si se aleja, pues sí, ¿no? Claro, si se aleja, claro que sí. Entonces, acá también sería en sentido horario verdadero también. ¿Sí? Eso es lo que acabamos de ver hace un momento. La alternativa a la letra C. Ahí se aplicó la regla de la mano derecha y todo eso, jóvenes. Bueno, vamos a ver unas diapositivas más y ya para finalizar, yo creo que ya pasó lo más complicado, ya lo demás es
fórmula, como se dice, ¿no? Pura fórmula. Ya, esta diapositiva ahora toca. ¿Qué pasa ahora cuando tienes, por ejemplo, una espira que cambia de área? O sea, hemos visto ahora espiras con áreas constantes, pero la espira también puede tener un área variable, como por ejemplo en este caso, ¿no? Que tienes acá una riel y acá tienes una varilla, ¿no? Que está conectada con la riel y esa varilla se mueve, se mueve con con MRU hacia la derecha, por ejemplo. Entonces, en este caso, ¿qué FEN inducida se produce en esta espira de área variable? Sería dada por esta expresión. ¿De dónde sale esta expresión? Sale de la ley de Faraday, ¿no? La deducción es bastante sencilla, pero no lo vamos a hacer por tiempo, ¿no? Faltan solamente unos minutos para que acabe la clase. Pero bueno, se deduce de la ley de Faraday, jóvenes, ¿sí? Y ahí está, ves la rapidez del conductor, eres la longitud del conductor entre los rieles y ves la magnitud del campo magnético externo, jóvenes, ¿de acuerdo? Y de nuevo, ¿no? Acá aplicas la regla de la mano derecha, ¿no? Ya tú ya conoces, a medida de que el área de la espira se hace más grande, más líneas la van a atravesar de campo externo y entonces la espira le va a contestar, en este caso se va a generar un campo magnético inducido en sentido contrario. Por eso que el campo magnético inducido apunta hacia arriba. Ahora que conoces la dirección del campo magnético inducido, aplicas la regla de la mano derecha y ya conoces la circulación de la corriente inducida. Los jóvenes, entonces esa sería la circulación de la corriente inducida, ¿no? Justamente aplicando esta regla de la mano derecha. Bien, jóvenes, entonces eso sería todo. Vamos a hacer el problema, el siguiente problema con lo que hemos visto. Ya de frente, vamos a buscarle su aplicación. El problema número 7. Entonces dice, una barra conductora de 20 centímetros de longitud y resistencia eléctrica despreciable se desplaza con rapidez constante de 4 metros por segundo sobre un alambre conductor en forma de U inmenso en una región de campo magnético uniforme de 0,8 teslas. Como indica la figura, determina la potencia que disipa una resistencia de 2 ohmios. Entonces acá tienes tu riel y acá vas a tener tu barra conductora, ¿no? Esta barra conductora se va a desplazar hacia la derecha. Como consecuencia, esa espira va a aumentar de tamaño, ¿no? Porque esa barra se está desplazando hacia la derecha y aumenta cada vez más de tamaño. Y como consecuencia, cada vez va a haber más líneas de campo externo que la van a atravesar, más y más líneas. Entonces, ¿cuál sería la dirección del campo magnético inducido? Eso ya lo hemos visto, ¿no? Hace un momento, ¿no? La dirección del campo magnético inducido sería, en este caso, saliente o entrando, jóvenes. Ahí te lo muestra, ¿no? Sería saliendo, ¿no? Como contrarrestando toda esa cantidad de líneas que están entrando, saliendo. El B y N D sería saliendo de la pantalla. Un punto sería. Ahora, aplicando la regla de la mano derecha, ese sería el sentido de circulación de la corriente inducida. ¿De acuerdo? O sea, ese sería lo que estamos viendo, la circulación de la corriente inducida, jóvenes. Bueno, de la ley de Faraday, lo que acabamos de observar está dado por la expresión que hemos visto hace un momento, ¿no? Y ahí está, reemplazando simplemente el valor de campo magnético, longitud de la varilla y la velocidad. En el caso de la potencia se calcula semana número 13 mediante esa expresión y ahí está el valor de la potencia. Alternativa, la letra A, jóvenes, ¿ok? Bueno, unos minutos más antes de pasar a las siguientes diapositivas. El último tema y es bastante, bueno, tómenle captura este es un caso particular de este caso de aquí, ¿de acuerdo? Le pueden tomar una captura de pantalla. Muy bien, jóvenes, ahora vamos a ver los transformadores. En simples palabras, en menos de 5 minutos. ¿Qué es un transformador? Es un dispositivo que ayuda a alterar voltajes, o bien los puede disminuir o bien los puede aumentar. Generalmente se lo usa para disminuir voltajes, para corrientes alternas. ¿Por qué, jóvenes? ¿Qué es una corriente alterna? Una corriente alterna es una corriente que viaja en dos sentidos. En un instante hacia la derecha, por ejemplo, y en otro instante hacia la izquierda. En ambos sentidos. ¿De acuerdo? El problema de la corriente alterna es que maneja a voltajes altísimos y es bastante peligroso. ¿De acuerdo? Entonces uno con corriente alterna sí, maneja
voltajes altísimos, no es tan seguro para colocarlo en una vivienda, por ejemplo. Sin embargo, utilizamos corriente alterna. ¿Pero por qué? Justamente porque usamos el transformador de corriente alterna. ¿En qué consiste? En este núcleo de hierro, ¿de acuerdo? Que tiene propiedades magnéticas, en una bobina primaria y en una bobina secundaria. ¿De acuerdo? Esta bobina primaria está totalmente aislada de la bobina secundaria, excepto por este núcleo de hierro que la está conectando. ¿De acuerdo? Entonces, acá tiene esta bobina secundaria, tiene un número de espiras, esta bobina primaria también tiene otro número de espiras, ¿de acuerdo? Y esta bobina primaria tiene un voltaje de entrada y la bobina secundaria tiene un voltaje BS, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces las fórmulas que vamos a ver a continuación son las siguientes. Esta de aquí. La primera, esta es consecuencia de la ley de Faraday, ¿de acuerdo? Y la segunda es consecuencia de la conservación de la energía, en el caso de que no exista pérdida de energía. Bien, jóvenes, entonces acá lo pasamos. Esto en realidad es bastante sencillo, jóvenes, por eso lo estoy pasando porque es cuestión de ordenar bien tus datos y reemplazar en esas fórmulas. Entonces, con esto, jóvenes, vamos a ver el último problema de la clase ya para finalizar. El último problema, que es el problema número 8. Dice, un celular que funciona con voltaje de 3,5 voltios requiere de un transformador cuyo primario tiene 440 espiras. Si el transformador del celular se conecta con un tomacorriente de 220 voltios, determina el número de espiras en el secundario. Fácil, joven, aplicas la fórmula nomás, ¿no? Pero tienes que ordenar. ¿Cuáles son el tomacorriente? Es la bobina de primario. El celular va a usar la bobina del secundario, ¿de acuerdo? Datos. Delta P, que es el voltaje en el primario, y 220 voltios, es la fuente. Voltaje en el secundario, en el celular, 3,5 voltios. Al celular no le puedes poner tanto voltaje, lo quemas. Número de vueltas en el primario es 440 voltios. Y el número de vueltas en el secundario es lo que no se sabe, ¿no? Fácil. Ahí aplicas esa fórmula nada más. Reemplazas esos datos y se acabó, ¿no? Sería 7 vueltas en el secundario. Nada más eso, jovencitos. Y algo más que acotar. Eso sería, bueno, no hay alternativa, creo, ¿no? No hay alternativa, pero es así. Y algo más que acotar, jóvenes, hay otros temas también. El generador de corriente alterna no es muy común que venga en examen de admisión, pero ahí te lo pongo para que tomes una captura. En realidad solamente tienes que aprenderte esa fórmula que ves ahí. Es una fórmula que depende de una función seno, ¿no? Si depende de una función seno es porque va a tener valores positivos y negativos. Y eso tiene que ver con el sentido de la corriente, que la corriente va en un sentido primero y en otro sentido después. Corriente alterna. ¿De acuerdo? Ahí le puedes tomar una captura de pantalla. Muy bien, ahora para finalizar, acá algunas propiedades que no son muy necesarias de aprendérselas, pero si quieres le tomas también captura de pantalla, ¿ok? Sigamos acabando. Muchas gracias por su atención. Vamos a pasar a las claves de los problemas. Ya nos estamos nivelando con esto, ¿ok? Ya no estamos atrasados. A ver, ahora, pregunta número 1 es la letra C, 2 la letra D, 3 la letra B, 4 la letra B. Gracias, profesor. Chao, cuídate.